Damos comienzo entonces a otro ciclo de charlas. Gracias por estar, gracias por venir. Desde la Universidad Provincial de Ezeiza estamos realizando este ciclo de charlas. En esta oportunidad tiene que ver en forma directa con las estrategias aduaneras para la inserción internacional exitosa. Este ciclo de charlas lo empezamos durante el aislamiento, y la verdad que venimos trabajando muy bien con mucha gente que se nos está sumando. La idea es generar un valor agregado para los alumnos. Así que les agradezco a todos ustedes por participar y a los expositores por brindar la mayor buena predisposición y todo su entusiasmo para que esto se siga adelante. Quiero presentarlos para quienes van a estar en el día de hoy: Bruno Ramírez, que es despachante de aduanas, es director de Treuxud. Creo que Mónica también lo vas a presentar, así que muchas gracias, Bruno, por estar con nosotros. Quiero agradecerles también a los profes de la casa, que es Martín Raffanelli. Muchas gracias, Martín. Martín es licenciado en Comercio Internacional y docente de la UPE hace mucho tiempo ya, y siempre aportando para poder agregar valor a la enseñanza de todos los alumnos de UPE. Igualmente que Hernán Bragheri, también docente de la casa. Él también es un especialista en los temas aduaneros, y también una persona muy querida por todo el equipo, donde siempre está generando aportes y dando, como les decía recién, valor agregado. Y parece que estuviera reiterando siempre las mismas palabras, pero la realidad es que eso es lo que intentamos generar desde la universidad y desde el Departamento de Comercio Internacional para todos los alumnos, ¿no es cierto? No solamente que se lleven un título, sino que además del título puedan llevar más herramientas y que puedan llegar a ser buenos profesionales dentro del campo laboral, ¿no es cierto? Y también estamos con Mónica Andrichuk, que también es docente de la casa, es despachante de aduana, es un montón de cosas que ya me olvidé de tantas cosas, Mónica. Así que, si querés, te doy la palabra para que vos puedas continuar con la presentación. ¿Estás? ¿Está Mónica? Estás muteada, Mónica. ¿Se escucha? ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a esta charla que hemos organizado entre nosotros profesionales, con muchas ganas de compartirla con ustedes. Bueno, como ustedes saben, el título de la charla es cómo lograr una inserción exitosa de nuestros productos que queremos presentar, que queremos exportar, que queremos llegar a un mercado internacional. Y esa es justamente la cuestión, cómo hacer que esto sea exitoso, que llegue a un final, como yo digo, un final feliz. Para eso tenemos que tener en cuenta invariables temas que tenemos que tener en cuenta para poder llegar a tener una exitosa inserción. Tenemos que comenzar, como siempre, por el análisis de un perfil, de un diagnóstico exportador. Es decir, vamos a comenzar a hablar de cómo hacemos para contestar todas esas preguntas que se hacen los pequeños emprendedores, los que van a exportar por primera vez, las pymes, las micropymes, todos que son actores del comercio internacional, realmente no tienen una inserción, no tienen un departamento de comercio exterior como lo podrían tener las grandes empresas, que ya tienen sus propias estrategias. En cambio, todos esos pequeños emprendedores que tienen en su cabeza poder llegar al mercado externo, tienen un montón de preguntas. Para eso tenemos que definir cuál es ese perfil, cuál es ese diagnóstico del perfil exportador. Y vamos a tratar de contestar todas esas preguntas que se hacen. No solamente desde un lado subjetivo, porque subjetivamente podemos tener muchas expectativas, pero quizás analizando objetivamente cada uno de esos pasos vamos a llegar a un mejor final. Y no solamente eso, una vez que está definida cuál es la inserción de ese producto, si es factible poder hacer esa exportación, tenemos que comenzar a analizar todos los pasos que se van a cumplir desde ese momento hasta que la mercadería llega a nuestro destinatario final. Desde un primer momento tenemos que analizar bien el producto que vamos a exportar, saber cuál es su tratamiento
cuál es el tratamiento normativo, cuál es el tratamiento tributario, saber cuáles son todas las documentaciones necesarias para que avalen esa exportación, cómo se hace todo el proceso aduanero, cuáles son los actores intervinientes en todo ese proceso, para que esa comunicación sea totalmente coordinada, para que no nos encontremos con imprevistos en todo este proceso. Y especialmente eso, que sea, como se digo muchas veces, el comercio exterior para mí es como una rueda que tiene muchos engranajes y donde cada uno de esos engranajes tiene que estar coordinado con el otro, porque a veces cuando salta uno, se produce una serie de errores. Por eso mismo, hoy vamos a tratar de poner en la práctica todos estos pasos que debemos seguir para llegar a esa inserción en el mercado internacional. Para esto vamos a comenzar con Hernán, que ya lo presentó Miriam, que nos va a dar el diagnóstico del perfil exportador y va a tratar de contestar todas esas preguntas que tienen los emprendedores en su cabeza. Hola, Hernán. ¿Ya está? Ya está. Muchas gracias. Veo muchas caras conocidas, muchos nombres conocidos, muchos alumnos, muchos exalumnos. Poné un segundo la filmina anterior, por favor. Si puedes. Muchísimas gracias. Bueno, como me presentaron, mi nombre es Hernán Braguieri. Hace unos cuantos años que me dedico a esto, asesorando freelance a muchas empresas y a muchos emprendedores y pymes, sobre todo. Y generalmente lo que pasa es que hay un desconocimiento y un miedo muy grande con dar el primer paso. Ese desconocimiento a veces nos frena en nuestros proyectos. Lo digo yo como emprendedor, hace 2 años y medio que empecé un proyecto que sigue adelante. No relacionado con la exportación, con la importación, pero bueno, los primeros pasos siempre son difíciles. Tenemos que entender una cosa, se han abierto herramientas bastante interesantes para las pymes, para las micropymes y para los emprendedores que nos facilitan todo el proceso. Y bueno, un poquito esta charla va a ser tratar de poner conocimiento, poner luz sobre todo esa oscuridad que es el comercio exterior, sobre todo para aquel que está alejado de este rubro. Entre paréntesis, con mi socio tenemos muchos roces porque no entiende, le falta información, cosas que yo doy por sentado que generalmente el que recién está empezando no lo tiene en cuenta o no lo puede ver. Por eso ahí todas esas secuencias de preguntas que pusimos en la primera filmina, el financiamiento exportador, si existe financiamiento, si se puede hacer, si no se puede hacer, cómo hacerlo, qué nos conviene, qué no nos conviene, podemos estar hablando 10 horas sobre este tema. Lo que vamos a hacer nosotros en esta charla es básicamente dividirlo en dos, ¿sí? Lo que es el régimen general de exportación, y por otro lado lo que es el exporta simple, que es una herramienta bastante útil y bastante sencilla de usar en los primeros pasos. El exporta simple tiene algunas cuestiones de volúmenes que nos van a ayudar sobre todo en las primeras etapas. Eso es clasificación arancelaria, todavía no. Ahí está, buenísimo, gracias. Nada, nos queda corta esta hora de charla y a mí me da por hablar y puedo estar hablando 2 horas sobre esto, pero nos vamos a centrar básicamente en lo que es la operativa aduanera, dentro del régimen general, y algunas cuestiones del exportasimple que también los pueden ayudar. Con respecto al perfil del exportador, para una micropyme y para una pyme, estoy convencido de que tenemos ventajas sobre estructuras más grandes, ¿sí?, que no tienen tanto poder de adaptación como tiene una estructura pequeña, ¿sí?, sobre todo en los primeros momentos. ¿Sí? Las cadenas de mando, ¿sí?, muy largas, a veces nos generan pérdida de tiempo que en una pyme o un emprendedor no lo va a tener. Y eso es una ventaja que se tiene que aprovechar. ¿Sí? El poder de adaptación que tienen las pequeñas empresas sobre las estructuras ya generadas. Ahora, vamos a hablar de la documentación que se hace. Bien, tenemos algunos problemas de conexión con Hernán.
Mónica, no sé si vos querés agregar algo. Sí, Hernán estaba hablando justamente de cuál es ese diagnóstico exportador. Es decir, todas esas preguntas que se hace el emprendedor al momento de exportar. ¿Cómo voy a comercializar el producto? ¿A quién le voy a vender? Si el producto es exportable o no. A veces es uno de los temas que hay que analizar, si el producto puede llegar al mercado externo sin inconvenientes, si dan los costos, porque de diferentes productos nos van a producir también distintos gastos, entonces hay que analizar cada uno de ellos. Y una vez que está factible el diagnóstico del perfil exportador y podemos decir que sí, ese producto es exportable, bueno, le hago también otro tipo de análisis. ¿En qué hipotercio debo vender? Es decir, cuáles son los gastos que voy a incluir en esa facturación que voy a hacer yo, cuál le conviene al comprador, cuál me conviene a mí, cuáles son los términos que vamos a definir esa exportación. Una vez que tenemos todo, ahí volvió Hernán, ahí volvió. A ver. ¿Estoy de vuelta? Sí, estaba explicando un poco las preguntas, las Incoterms, si era factible la exportación del producto o no. Bueno, y ahí te dejo nuevamente la respuesta. Bueno, esto de estar con el teléfono es medio complicado. Vamos a hacer así. Ahí está. Bueno, ¿dónde me quedé? En las preguntas que estábamos haciendo, yo les dije que, bueno, que una vez que analizábamos el producto, porque a veces había situaciones en que capaz que el producto tenía ciertas dificultades para la exportación y no era factible el negocio más que la exportación del producto, que puede suceder. Entonces, primero había que definir la factibilidad, ¿no?, de que ese negocio sea próspero. Bien. Entonces, básicamente, desde el punto de vista aduanero y desde el punto de vista de lo que es la operativa, el asesor, el despachante, el profesional que nosotros contratemos o mismo, ¿sí?, nosotros como emprendedores, vamos a empezar por una cuestión fundamental, que es, ahora sí, la otra filmina. Bien, por favor. Que es la clasificación arancelaria de la mercadería. ¿Sí? De clasificación arancelaria. Ahí está, clasificación arancelaria de la mercadería. Para que ustedes tengan una idea, tanto sea en el régimen general como en el exporta simple, se va a tener que clasificar la mercadería. ¿Sí? Denominado eso, ¿qué es la clasificación arancelaria? Para que ustedes se den una idea, es algo que hago con mis alumnos. Estoy en clase, acá tengo un nomenclador, no sé si lo llegan a ver. Sí, ahí. Sí, está bastante castigado este nomenclador. Pero es un código alfanumérico por el cual voy a obtener el tratamiento tributario y el tratamiento normativo de la mercadería. Es fundamental esto, ¿sí? El tratamiento tributario y el tratamiento normativo de la mercadería. ¿Por qué? Porque voy a entender a partir de esa clasificación arancelaria todas las intervenciones previas que va a tener dicha mercadería. ¿Sí? En el caso, no sé, si puede ser el INAL, puede ser el SENASA, puede ser el RENAR, puede ser el CEDRONAR. Son todos organismos que se encargan de verificar que la mercadería cumpla con ciertos requisitos para poder ser exportada o importada. Eso es el tratamiento normativo de la mercadería. Y por otro lado, y acá es lo más importante, es el tratamiento tributario. ¿Sí? Que es lo que nos va a interesar, que es cuánto voy a tener que pagar de derecho de exportación y si la mercadería posee un reintegro. Y cuánto voy a obtener de reintegro. Parece sencillo, pero no lo es, porque hay 42.000 posiciones arancelarias aproximadamente. Me voy a tener el teléfono en la mano porque se me resbala. Y el encargado de hacer la clasificación arancelaria va a tener que elegir la correcta y solo una. No hay otra, no hay dos posiciones, no hay tres. ¿Sí? Hay una sola correcta. Cometer un error acá puede ser bastante desastroso, sobre todo si decimos que el tiempo es dinero en cualquier operación y perdemos tiempo, perdemos plata, se acrecentan los costos, ¿sí? Y generalmente en exportación y con algún tipo de producto los márgenes de ganancias son tan finos que si perdemos tiempo y perdemos plata, el negocio no va a ser redituable. A veces
la comunicación entre lo que es el despachante, vamos a poner que sea un despachante o un courier, y el comprador, el vendedor, perdón, el exportador, es media accidentada. Y es medio fastidioso en algún momento pasar todos los detalles del producto. Me ha pasado a mí que hay gente que no te quiere decir qué es el producto porque alguna especie de secreto comercial. Si no se hace bien este trabajo, no se puede empezar a operar. ¿Sí? Aparte de que soy fanático de clasificación arancelaria, ¿sí? A partir de acá puede salir todo mal. Todo mal. Puede salir tan mal que se pueden generar multas. Y hasta en algún proceso, si es muy grave, puede configurar una figura de delito. Es necesaria, casi indispensable, la buena comunicación entre el despachante y el interesado. Extremadamente necesaria. No podemos dar por presupuesto absolutamente. Esta codificación está hecha para que sea más sencilla la clasificación, pero sí hay algunos casos que son medios grises y que son bastante complicados de llevar a cabo, sobre todo cuando no existan resoluciones sobre la mercadería. Es una mercadería nueva, es una mercadería que nunca se ha exportado. Por eso, ¿sí? Si ustedes ven en la filmina, dice que se necesitan muestras representativas, catálogos, planos de montaje, despides, análisis químico para la presentación de la mercadería. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de error. Y a partir de ahí sí poder hacer el tratamiento tributario correspondiente y el tratamiento normativo correspondiente. Esos códigos no me voy a poner para aquellos que ya tuvieron clasificación me deben estar odiando, ¿sí? Esos códigos son cuasi universales, ¿sí? Es un sistema armonizado de codificación de la mercadería, con ciertos códigos que se utilizan a nivel internacional, otros códigos a nivel regional, y por último una serie de códigos y una letra que es a nivel nacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Básicamente podemos decir que los primeros 6 dígitos se utilizan a nivel internacional y tendrían que corresponder tanto en la IMPO como en la EXPO, ¿sí? En la salida de la mercadería aquí y en el ingreso de la mercadería al país de destino. Los otros 2 dígitos, el 7º y el 8º, ¿sí? Serían a nivel regional lo que se llama NSM, nomenclatura común del Mercosur, que se utilizaría a nivel de bloque regional. Y los últimos 3 dígitos y una letra, que acá en la filmina no están, es el sistema informático María o Malvina. María para los más viejos, Malvina para los más modernos. ¿Sí? ¿Podés pasar a la otra filmina, por favor? Bueno, entonces, un error implica una declaración inexacta. ¿Sí? Una declaración inexacta implica una multa. Multa, y sobre todo, implica una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo implica quizás que la mercadería quede en un depósito de exportación durante un mes. Aquellos que manejan más o menos los valores de depósitos locales saben que la mercadería te queda retenida durante un tiempo largo, influye un montón, pero un montón en los costos. Por eso la primera cuestión, ¿sí? Si es que ya estamos operando en comercio exterior, es hacer una clasificación arancelaria correcta. Y para poder lograrla es necesaria, ¿sí? La comunicación eficiente entre el interesado y la persona que va a hacer la clasificación arancelaria. Tranquilamente la pueden hacer ustedes, ¿sí? En el exporta simple, pero a riesgo de cometer un error, y ese error puede costar mucha plata. Que en los negocios, y sobre todo cuando estamos empezando, que nos cueste mucha plata es muy doloroso, ¿sí? Y perder el negocio también. ¿Sí? No hay que perder ninguna posibilidad. Entonces hay que ser muy metódico en este tema de la clasificación arancelaria. Y creo que con esto termino la presentación y lo dejo a Bruno. Bruno, seguís vos con toda la documentación. Muchas gracias. Bueno, gracias Hernán. Buenas tardes a todos. Yo soy Bruno Ramírez. No soy docente como los chicos. Bueno, quiero aprovechar también para agradecer a la UPE por convocarme, por darme este espacio. A Juan lo conozco, ya desde el año pasado entramos en relación, así que bueno, me convocó y bueno, acá estoy, espero poder aportarles los conocimientos y mi experiencia, ¿no? Miriam, si podemos pasar a la próxima filmina. Bueno, voy a hablar un poco sobre la inscripción como importador-exportador, ¿sí?
Esto es un trámite que se puede hacer en cualquier momento, digamos. Más allá de que tengas o no una oportunidad de negocio para poder exportar. La inscripción vendría a ser como un registro, una autorización, ¿no? Que cada persona, sea jurídica o persona, tiene que tener para poder operar, ¿sí? O sea que tranquilamente se puede hacer, tiene una validez de un año, ¿sí? Si no se registran operaciones de exportación o de importación, tiene una validez de un año, ¿sí? Y es un trámite muy sencillo de hacer, es un trámite que lo puede hacer un contador, lo pueden hacer ustedes, o bien un despachante o la persona que contrate, pero no debería de incurrir en un gasto, digamos, porque hoy por hoy se hace todo de manera online, la mayoría de las cosas, creo que todo, menos los antecedentes penales que ahora iremos por detalle. Así que, más allá de que tengan una oportunidad, de que quieran exportar, de que no, o si tienen pensado en algún momento, a ver, ¿me mandaron algo? Si tienen pensado en algún momento exportar, pueden tener el trámite e ir analizando todos los pasos anteriores que estuvo explicando Hernán con respecto al perfil exportador, análisis de costos y la clasificación arancelaria, ¿sí? A ver, los requisitos que se necesita es poseer quit, ser monotributo responsable inscripto. La realidad que el responsable inscripto favorecería por un tema impositivo, tanto en la IMPO como en la EXPO. Clave fiscal, acceso a Internet y el servicio de sistema registrado adherido. Eso calculo que la clave fiscal y acceso a Internet deberíamos tenerlos todos, lo que estemos operando o lo que vamos a operar en comercio exterior o lo que sean comerciantes, ¿sí? Como os le dije antes, las personas físicas o jurídicas pueden tramitarlo. Y los trámites que tenemos que realizar es registrar los datos biométricos. Entiendo que toda persona que sea comerciante tiene estos registros ya cargados. Certificado de antecedentes penales, hoy por hoy se hace online, ¿sí? Tiene un pequeño costo, dependiendo la urgencia, lo puedes tener en 24 horas, en una semana, ¿sí? Eso te da la opción de elegirlo. Y la acreditación de la solvencia económica, que AFIP te pide acreditar un patrimonio neto de 300.000 pesos, ¿sí? Hay dos posibilidades de acreditarlo. Una es mediante la presentación de una declaración jurada de IVA, ganancia y bienes personales, ¿sí? Y la otra es la posibilidad de presentar una póliza de caución, ¿sí? Por el mismo monto que hoy por hoy, sería una de las herramientas, recursos más ágil que podemos usar. En mi experiencia no me tocó ninguna presentar una declaración jurada. Toda persona o empresa que se inscribe accede a la póliza de caución por un pequeño costo a través de una aseguradora. Así que esa es la manera de acreditar la solvencia, las dos maneras de acreditar la solvencia económica. ¿Sí? Las más, concretas, digamos, ¿no? Los certificados de antecedentes penales, una vez que se obtienen, aduana exige que se descarguen un pendrive y ese pendrive se acerque el director o la persona física. En caso de las personas jurídicas, aduana exige que se presenten los socios titulares o directores, dependiendo de la figura societaria, ¿no? Se tienen que presentar con ese pendrive, donde van a incluir el antecedente penal, para descargarlo y así corroborar que forman parte de la sociedad y no sea otra persona que se esté inscribiendo en nombre de. Así que básicamente es un trámite sencillo, hoy por hoy en una semana, con dedicación se puede lograr. El resto de los cruces de los datos se hace online. Hoy AFIP tiene todo registrado, así que mediante el quit tiene todos los datos vinculados, ¿sí? Por ahora,
Miriam, si podemos pasar. Segundo tema es la documentación respaldatoria para una exportación, ¿sí? Los documentos que vamos a necesitar presentar en una exportación, ¿sí? Independientemente, mejor dicho, la documentación va a depender del tipo de mercadería, de la vía y del país de destino, ¿sí? Pero hay dos documentos importantes que van a ir siempre, que son la factura electrónica y la lista de empaque, ¿sí? La factura electrónica, como bien se dice, es una factura, es el comprobante que tenemos para como entrega de los bienes y que nos va a justificar el ingreso de las divisas, ¿sí? Hoy por hoy, creo que, si mal no recuerdo, se implementó a partir del 2010, ¿sí? Antes se hacía papel, a partir del 2010 fue obligatorio la factura electrónica, se hace a través de la página de AFIP, y contiene todos los mismos datos que una factura común: destinatario, remitente, Incoterms, precio unitario, descripción, condición de venta, condición de pago, etcétera. Todo lo que se puede agregar se puede incluir, ¿sí? Y la lista de empaque, que incluye un detalle general de la carga a nivel bultos, a nivel volumen, peso bruto, peso neto, a nivel general, ¿sí? Esos dos documentos van a ir siempre, independientemente del tipo de exportación que se haga, ¿sí? Sea consumo, bueno, en fin, ahora Martín va a explicar un poquito más ese punto, ¿sí? Y como les decía, que dependiendo del producto, de la vía o del país, vamos a empezar a incorporar diferentes documentos, como ser en este caso certificado de origen, ¿sí? Si la exportación va dirigida a un país con el que Argentina tiene acuerdos preferenciales, ¿sí? Ya sea Mercosur, ALADI u otros internacionales como India, Egipto, Israel, ¿sí? Se va a necesitar presentar un certificado de origen siempre y cuando la clasificación arancelaria del país de importador esté incluida dentro de ese acuerdo, y siempre y cuando el proceso productivo del producto, ¿sí? Permita incluir la norma correspondiente. La norma internacional determina qué porcentaje de producción nacional se le incorpora al producto, ¿sí? Para que el país de destino, el país de importación, se haga de esos beneficios de preferencias, ¿sí? Terceros organismos, va a depender del producto también, ¿sí? Ya sea principalmente los alimentos, ¿sí? Se necesita autorizaciones de INAL, de SENASA, ¿sí? Los medicamentos de ANMAT, intervenciones previas, ¿sí? Que se necesitan tenerlos tanto para el proceso productivo nacional como al momento de exportar. Y es importante también tener una buena relación con el cliente para saber qué documentación necesitan ellos para poder ingresar el producto al país de importación, ya sea una autorización, una certificación del producto, un certificado de análisis, lo que fuese. O sea, es importante tramitar eso para poder enviarlo junto al embarque o por otra vía, ¿no? El tema de la documentación. Documento de transporte va de la mano del tipo, del medio de transporte con el que va a salir, Bill of Lading, el BL, para las vías marítimas, guía aérea para la vía aérea, CR Technic DTA y hoja de ruta para la vía terrestre, ¿sí? Y acá agregamos el tema de las consularizaciones. Pongo el ejemplo de Paraguay, porque en mi experiencia es uno de los países que exigen los documentos consularizados para poder importar mercadería de Argentina, ¿sí? De Argentina hablo porque es la experiencia que tenemos, ¿no? Las facturas a consularizar son factura electrónica, certificado de origen y documento de transporte. Esos tres son obligatorios para Paraguay. En caso de que quieran consularizar otros,
no estaría de más y debería ser exigido por el importador. Pero básicamente estos documentos van a formar parte de una exportación. Así que nada, espero que haya sido claro. Y bueno, le dejo la palabra a Martín. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Espero que bien. Bueno, lo que me tocó a mí básicamente es hablar un poco de lo que vendrían a ser los procedimientos que se van a tener al momento de realizar una exportación. Miriam, ¿podríamos pasar a la próxima? Muchas gracias. Dentro de esto, ¿sí? Como bien explicó Hernán y Mónica en un principio, ¿sí? Hicimos una discriminación entre dos vías que se pueden llegar a tomar. Una es la del exporta simple, una es la del régimen general de carga, ¿sí? Y luego entramos a explicar en forma más detallada lo que vendría a ser el régimen general de carga, ¿sí? Luego Moni va a seguir con lo que vendría a ser el exporta simple, pero bueno, es importante destacar que esta parte de la charla hace referencia a lo que vendría a ser el régimen general de carga. Dentro del régimen general de carga, uno de los principales documentos que se tienen que generar al momento de realizar una exportación es lo que conocemos como una destinación o declaración detallada. Esta declaración detallada la va a realizar el despachante de aduana que represente al importador, o mejor dicho, al exportador en este caso, ¿sí? Y básicamente es una declaración en donde se detallan todos los datos relativos o necesarios para el control aduanero al momento de que una mercadería tenga que abandonar lo que se conoce como el territorio aduanero. Es por eso que dentro de este detalle se van a declarar las cuestiones relativas a los derechos de exportación, a los reintegros, a las garantías, a la posición arancelaria, que bien explicó Hernán al principio de la charla, a los valores, ¿sí? Acá luego nos vamos a detener un poquito, porque al igual que lo que vendría a ser la clasificación arancelaria, lo que vendría a ser la valoración, ¿sí? Vendría a ser el otro eje troncal o importante dentro de una operación de exportación, ¿sí? Tanto la clasificación, como bien explicó Hernán, es importante por un tema de que, de acuerdo a la posición arancelaria, se va a establecer lo que vendría a ser el tratamiento normativo y tributario que va a tener la mercadería, pero ese tratamiento normativo y tributario va a estar sujeto al valor que se declara ante aduana de la mercadería que se esté exportando. Y es por eso que estas dos ramas, dentro de lo que vendría a ser la labor ante aduana, son capaz que las dos más importantes al momento de hacer una declaración, y las que el exportador y el despachante de aduana en su representación tienen que ver más en detalle, porque es donde se pueden tener los principales problemas. En esta declaración, volviendo al tema, vamos a declarar también si la mercadería tiene o cuenta con algún tipo de ventaja. Ahora nos vamos a poner un poco más en detalle en cada uno de estos conceptos, lo que vendrían a ser los sufijos de valor, lo que vendrían a ser si la mercadería cuenta o no con insumos importados, y esto va a reflejar en lo que se van a tener que pagar de derechos de la mercadería y los reintegros que se van a percibir por la mercadería que se está exportando, como así también si la mercadería o el exportador tienen algún certificado, por ejemplo un certificado MIPYME, que le permitiría tener algún tipo de ventaja al momento de realizar la exportación. Dentro de esta destinación que se va a hacer ante aduana, podemos subdividirla en dos grandes grupos, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, lo que vendrían a ser las destinaciones definitivas, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener las declaraciones que son suspensivas. Cuando hablamos de una destinación definitiva, estamos hablando de una destinación que declara una mercadería que va a permanecer por tiempo indeterminado fuera de lo que se conoce como territorio aduanero, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, siendo emprendedores, es muy probable que entremos dentro de lo que sería esta figura o este tipo de destinación,
porque en principio serían las más simples de poder realizar, ¿sí? Dentro de lo que vendrían a ser las destinaciones suspensivas, vamos a tener las mercaderías que van a permanecer fuera del territorio aduanero por un plazo determinado y para cumplir con determinada función, ¿sí? Entonces, dentro de esta podemos hablar de las exportaciones temporales, de las exportaciones o de los tránsitos de exportación, ¿sí? O de lo que se conocen como destinaciones de removido. Las destinaciones de exportación temporal, de acuerdo al tipo de mercadería que se esté exportando, ¿sí? Van a gozar con un plazo de permanencia fuera de lo que sería el territorio aduanero por un determinado tiempo, ¿sí? Dentro de lo que serían las destinaciones de tránsito o las destinaciones de removido, estamos hablando de una mercadería que va a abandonar lo que se conoce como zona primaria aduanera, que es la zona donde la aduana realiza los controles pertinentes, para cruzar o pasar dentro de lo que sería la zona secundaria aduanera, ¿sí? Entonces también va a ser un permiso suspensivo que va a permitir esta función específica durante determinado tiempo. Por ejemplo, si una mercadería sale, ¿sí?, de exportación desde un depósito fiscal en forma terrestre, ¿sí?, vamos a tener una aduana de oficialización o una aduana de registro y una aduana de cumplido o una aduana de salida, ¿sí? Si bien muchas veces se declara esta destinación dentro de lo que son las exportaciones a consumo, es decir, no se realiza una destinación aparte, estamos en ese momento abriendo lo que se conoce como un tránsito de exportación. Es decir, una mercadería que está saliendo de una aduana de punto de registro hacia una aduana de salida, y durante ese trayecto la mercadería está cumpliendo una destinación suspensiva. Recién va a empezar o va a cumplir con lo que sería la destinación definitiva una vez que abandone el territorio aduanero argentino. En el caso del removido, estamos hablando de una destinación similar a la que vendría a ser un tránsito, pero con la particularidad de que la mercadería sale de lo que sería el territorio aduanero, es decir, no es que dentro del territorio aduanero transita por dos zonas distintas, como vendría a ser la destinación de tránsito, sino una mercadería que sale por una aduana de salida e ingresa por otra aduana de ingreso al mismo territorio aduanero. Por ejemplo, si queremos mandar en forma acuática una mercadería desde Buenos Aires a Bahía Blanca, y lo hacemos a través del puerto de Buenos Aires y el puerto de Bahía Blanca, ¿sí? Dentro de estas destinaciones, en el momento, en el proceso en el que se realizan estas destinaciones, van a ser, una vez que el exportador genere los documentos de embarque, que bien explicó Bruno hace instantes, ¿sí? En principio lo que se va a necesitar para poder realizar estas destinaciones sería lo que explicó como documentación obligatoria, que vendría a ser la factura de exportación y el packing list, haciendo una salvedad acá en el sentido de que para poder exportar una mercadería, la factura de exportación puede realizarse en forma posterior, ¿sí? Se puede exportar con lo que vendría a ser, o se puede realizar el permiso de embarque con lo que sería una factura pro forma, ¿sí? Luego se tendrá que hacer una factura de exportación, de acuerdo a lo que explicó Bruno, y poder vincularla con el permiso de embarque que se genere. En esta destinación, en donde no solamente se va a declarar la posición arancelaria, sino también el valor de la mercadería que estamos exportando, y un detalle como son los sufijos de valor, que permiten al control aduanero realizar, valga la redundancia, el control pertinente a la mercadería que se está exportando. Con la oficialización de este permiso de embarque se va a poder ingresar la mercadería en lo que sería zona primaria aduanera. A diferencia de en importación, en donde el canal de selectividad, es decir, el control que va a ejercer la aduana sobre la mercadería que se está importando o exportando, se genera al momento de la oficialización de la destinación, en exportación ese canal va a quedar supeditado a que la destinación sea presentada. Miriam, ¿podemos pasar a la próxima?
Y es así que la destinación aduanera de la que estamos hablando va a tener diferentes estadios, ¿sí? O diferentes pasos que cumplir. En principio va a ser lo que se conoce como el oficializado, que lo hace el despachante de aduana, ¿sí? Dentro de lo que sería el sistema informático María o Malvina, como bien hacía Hernán la aclaración, ¿sí? Este permiso de embarque va a detallar todo lo que dijimos anteriormente y es el documento que va a permitir al exportador ingresar la mercadería dentro de lo que sería una zona primaria aduanera. ¿De qué hablamos cuando hablamos de zona primaria aduanera? Por ejemplo, un depósito fiscal o una terminal, ¿sí? Para que se realicen todos los trabajos necesarios de consolidación y desconsolidación de la mercadería que se va a exportar. Una vez que la mercadería ingresa a zona primaria aduanera, por ejemplo, un depósito fiscal, el despachante de aduana se tendrá que presentar en ese depósito fiscal, ¿sí? Y va a tener que hacer lo que se conoce como la presentación del permiso de embarque o de la destinación de exportación. En ese momento, la mercadería va a cursar un canal de selectividad. Es importante destacar que este canal de selectividad, si bien maneja cierto criterio de aleatoriedad, también va a estar, en cierta forma, definido por el tipo de mercadería que se esté exportando, como así también por el comportamiento del exportador. Entonces, es importante aclarar, ya que esta charla la estamos dando hacia emprendedores, que es muy probable, o 100% seguro, que las primeras destinaciones que realicen, las primeras exportaciones que realicen, cursen dentro de lo que sería el canal rojo de selectividad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los diferentes canales que se pueden llegar a tener al momento de presentar un permiso de embarque? El canal rojo va a representar que la mercadería va a tener que ser controlada documental y físicamente por el ente de control, que en este caso sería la aduana. Un canal naranja va a implicar solamente lo que sería el control documental de la mercadería que se está exportando. Y un canal verde va a significar que, más allá de los controles que realizan lo que serían los guardas de aduana, ¿sí? De control de peso, cantidad y medidas, ¿sí? No se le va a realizar un control exhaustivo a la mercadería que se está exportando. Lo que tenemos que tener en cuenta es que ante cualquier sospecha o cualquier dato o cualquier cuestión que haga que aduana interprete que tenga que realizar un control más exhaustivo de la mercadería, tanto el canal verde como el canal naranja puede ser pasado a canal rojo por parte de la autoridad aduanera para realizar este tipo de controles. ¿Sí? Acá se detalla también lo que vendría a ser un canal rojo valor, ¿sí? Que se encuentra dentro del canal rojo y que hace referencia a las mercaderías que necesitan de un control posterior de lo que vendría a ser el valor declarado de las mismas. ¿Sí? Es muy probable que cursen en este canal, en el caso de exportación, aquellas mercaderías que cuenten con valores referenciales de exportación. Una vez que se cumplan con los trámites relacionados con el control de aduana, acá hago otra salvedad, ¿sí? Una vez que se asigna el canal de selectividad, no se puede dar un paso atrás en lo que vendría a ser la declaración de aduana, ¿sí? El permiso de embarque, al momento de ser oficializado, va a permitir ser anulado, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, se cancele la exportación. Pero una vez que la mercadería ingresó a zona primaria aduanera y cursó el canal de selectividad correcto, no se va a poder avanzar en lo que vendría a ser la anulación de ese permiso de embarque, sino que se va a tener que cumplir. O en principio no se va a poder hacer en forma fácil, ¿sí? Se va a tener que tramitar un expediente para que la mercadería pueda salir otra vez a zona secundaria aduanera, lo que implicaría costos importantes en relación a los operadores que tienen que intervenir. Otro de los estadios que va a tener la destinación de exportación es lo que se conoce como el precumplido. ¿Sí? Y esto se va a dar en los casos, como mencioné anteriormente, en el que la mercadería esté saliendo de
una zona primaria aduanera en tránsito hasta otra zona primaria aduanera para ser cargada en lo que sería el medio de transporte internacional. ¿Sí? El cumplido se va a terminar realizando una vez que se confirme la puesta a bordo de la mercadería en cuestión. Lo que tenemos que tener en cuenta, sí, ya que esta charla en principio es dirigida a pequeños exportadores o a gente que se está incursionando en esto de exportar, es algunas cuestiones relativas, ¿no? Me pareció interesante hablar de algunas cuestiones relativas a lo que es la valoración de la mercadería, ¿sí? Que muchas veces se dan por sentadas y no tendría que ser así porque existen en ellas algunas herramientas o algunas decisiones que tienen que tomarse por parte del exportador y que pueden llegar a servir a un cambio, ¿sí? en los números, básicamente, que es muchas veces lo que más nos interesa al momento de realizar una destinación de este tipo. Una de ellas es la inclusión o no de los derechos de exportación dentro de lo que vendría a ser el valor en aduana de la mercadería a exportar. ¿Sí? Generalmente el valor en aduana de la mercadería a exportar se va a fijar dentro de lo que sería el Incoterm FOB, es decir, una vez que la mercadería sobrepase la borda del medio de transporte internacional. ¿Sí? Es entendible, por eso, de que los derechos de exportación generalmente van a estar incluidos dentro de lo que sería el valor en aduana que se declare en la destinación de exportación. ¿Sí? Salvo que se perciba, si bien el Código Aduanero habla de una cuestión facultativa del exportador, si uno lo piensa en forma lógica, ¿sí? Debería entender que los derechos de exportación no dejan de ser un costo para el exportador y que generalmente ese costo forma parte del precio al cual el exportador vende la mercadería, salvo que reciba en forma separada lo que vendría a ser el importe de esos derechos. Lo que hay que tener en cuenta es que declarar como que los derechos, por ejemplo, no están incluidos dentro de lo que sería el precio de exportación, implicaría un aumento en lo que vendría a ser la base imponible sobre la cual se van a calcular los derechos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy en día en Argentina existen dos tipos de derechos de exportación. Los que se conocen como derechos ad valorem, que se establecen como un porcentaje del valor de la mercadería que se está exportando, y aquellos que se definen como derechos adicionales, que con un límite, o mejor dicho, que son un 12%, con un límite preestablecido de 3 pesos por cada dólar que se esté exportando. ¿Sí? Por cuestiones de devaluación y de tipo de cambio que ha sufrido nuestro país, hoy en día la mayoría de las exportaciones pagan lo que vendrían a ser los 3 pesos por cada dólar exportado. Lo que establece la resolución es que el 12% que vendría a ser el derecho adicional que está preestablecido en este tipo de mercaderías forma parte de lo que vendría a ser la base imponible. Por ende, si uno declara que los derechos de exportación están metidos dentro de lo que sería el valor de la mercadería de exportación, ¿sí? Estaría pagando sobre una base de un 12% más alta que declarando si esos derechos no están incluidos. Otra cuestión a tener en cuenta para aquellos que están incursionando en esto de la exportación es que, a diferencia de importación, en donde los derechos de importación se tienen que pagar al momento de realizar la destinación, es decir, al momento de oficializarla, en exportación existen ciertas ventajas, ¿sí? Y estaba en la filmina anterior, que se conoce como descuauto, ¿sí? Que permite la validación de esos derechos a 2 plazos distintos. Uno de esos plazos es a los 15 días de realizado el cumplido de embarque, el otro de esos plazos es al momento del ingreso de divisas. Es una cuestión también a tener en cuenta porque, por una cuestión financiera, ¿sí? Y por una cuestión también de que, dando un ejemplo de los que se pueden llegar a dar, al momento de oficializar un permiso de embarque, sabemos que podemos anular esa destinación antes de que la mercadería ingrese en zona primaria aduanera,
Si se han realizado el pago de los derechos de exportación, se tendrá que tramitar un expediente de repetición para poder recuperar el importe que se ha pagado al momento de la oficialización del permiso de embarque. Y esto es por una cuestión facultativa del exportador de decidir si pagar los derechos al momento de la oficialización del permiso de embarque o supeditar ese pago al momento de los 15 días de cumplido la exportación o al momento del ingreso de las divisas. Creo que, bueno, no teníamos mucho tiempo, pero en eso, con eso estaríamos, Miriam. Muy bien, muchas gracias Martín, gracias a todos por la exposición. Mónica, sí, bueno, tenemos las últimas dos filminas que son de exporta simple. Hablamos hasta ahora de todo lo que es el régimen general, de cómo es todo el proceso de exportación con la intervención de un despachante de aduana. Ahora lo que queríamos expresar también, que es muy conveniente para las primeras exportaciones, si bien el despachante no interviene en estos casos, sino que intervienen los prestadores de servicios postales, es un régimen muy conveniente para los emprendedores o las pequeñas y medianas empresas que quieren hacer sus primeras exportaciones, siempre teniendo en cuenta que las cantidades y los valores que se pueden exportar por este sistema son acotados. La exportación, entonces, como dije, es un régimen simplificado de exportación que lo puede hacer directamente el emprendedor en su página de AFIP. Tiene que tener como mínimo tener un TIC y tener clave nivel 3, ingresar por su página de AFIP y adherirse al servicio de exporta simple. Es un servicio que está disponible dentro de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, y una vez que acceden a ese servicio, pueden comenzar a hacer su trámite de exportación. ¿En qué consiste? Hay que entrar, hacer un formulario donde se ponen todos los productos, hay que seguir todos los datos que nos piden, que son los productos que vamos a exportar, cuál es su valor, cuál es el destino, cuál es la cantidad, y lo que se pide por página de AFIP es una cotización de los prestadores de servicios postales. Estos prestadores de servicios postales están registrados como para hacer este servicio y son los que van a hacer la destinación de exportación simplificada. Vuelvo a decir, sin intervención del despachante de aduana. Una vez que nosotros hacemos... Un momento, sí. Perdón, Mónica. Les pido por favor que cierren todos, ¿sí?, sus micrófonos y que no compartan, ¿sí? Yo estoy tratando de compartir la presentación y no puedo. Por favor, aquellos que se les va la mano viste, te cliqueas en un lugar equivocado y sale la presentación de otra persona. Así que, perdón, ¿sí? Gracias, Mónica. No, de nada. Entonces estaba diciendo que el exportador, el emprendedor, el que quiere hacer sus primeras exportaciones, va a ingresar a Exporta Simple por página de AFIP y va a hacer su pedido. Va al enviar cuáles son los productos, cuál es el destino, a dónde va dirigido, le van a aparecer cotizaciones de estos distintos prestadores de servicios postales, y él va a poder, el exportador va a poder ver cuál es el que más le conviene o cuál es el que está más a su alcance, ya sea por costos o por servicios que le ofrece. La característica de este servicio es que, por un lado, el prestador de servicios postales va a hacer el servicio puerta a puerta, es decir, va a retirar la mercadería de su domicilio y se va a encargar de entregarla al importador en el país de destino. Entonces, de acuerdo a esa cotización, se puede comenzar a hacer directamente la exportación. ¿Cómo se hace? Una vez que está aceptado el prestador de servicios postales, el exportador tiene que hacer una proforma, que está también dentro del régimen, que es una proforma con todo lo que va a exportar y se la emite al prestador de servicios postales. En base a
los datos que recibió del exportador, va a ser una factura E por cuenta y orden del exportador, que va a ser la que se va a enviar al cliente del exterior. No factura el propio exportador, sino que simplemente es una proforma y el que factura es el prestador por cuenta y orden del exportador, ¿sí? También, si la mercadería tiene reintegros, va a cobrar los reintegros, que los va a cobrar el prestador, y tiene un plazo de 10 días para transferirlo al exportador. Lo principal que tenemos que tener en cuenta ante este régimen es que, como dije antes, es acotado en cuanto a la cantidad y en cuanto a los dólares que se pueden exportar. Como máximo son $600.000 por año, pero en cada embarque que realizan no puede superar los $15.000, ni tampoco los 300 kilos de peso. O sea que puedo exportar hasta 300 kilos de mercadería y $15.000. Igualmente los bultos no pueden pesar más de 100, o sea que si voy a exportar hasta 300 tendré que hacer 3 bultos, que también tienen que ser acotados en cuanto a sus medidas. Tienen que ser bultos de 1,80 de largo y ancho, de 1,80 por 1,45, no más de eso, con una profundidad, bueno, que no tiene acotamiento. Pero sí, en cuanto al peso, bultos de 100 kilos, y puedo hacer hasta 3 bultos. Hay que tener en cuenta que este régimen, si bien el exportador, a ver, ¿en qué fin estamos? Sí, está bien, Miriam. Sí, puedes pasar a la otra, no hay problema. Tenemos que también tener en cuenta que no todas las mercaderías pueden ser exportadas por este sistema. Tienen que ser mercaderías de origen nacional, o también, en algún caso pueden ser mercaderías importadas, pero no van a recibir reintegros. Y además de ser mercaderías de origen nacional, por ejemplo, no tienen que tener incorporados insumos importados temporalmente, porque no se puede hacer el descargo en la exporta simple de esos insumos temporales que importamos previamente, no se puede hacer el descargo con la exportación. Es decir, que en caso de tener insumos temporales, tendría que hacerse por el sistema tradicional, por el régimen general. Tampoco podemos exportar mercaderías que tengan precios revisables, ni que tengan concentrados de minerales. ¿Por qué? Porque estos tipos de mercaderías tienen un régimen especial también, que es necesario hacerlo por régimen general. Por lo tanto, igualmente hay un gran universo de mercaderías que se pueden hacer con este régimen, y que facilita mucho la logística, especialmente, y los gastos que puede tener un exportador en sus primeras exportaciones. Una vez que comienza con esto, después sí ya se podría alargar al régimen general. Bueno, yo creo que estas son las principales características de este régimen, y que está disponible para todos los exportadores. Si seguimos acá, el exporta simple, esta femenina, dice que primero el exportador está por un lado lo que hace el exportador, y por otro lado lo que hace el prestador de servicios postales. Es lo que yo expliqué antes. Primero concerta la operación, después accede, hace la mercadería pro forma. Si tiene alguna intervención, la mercadería la debe hacer el exportador, una intervención previa, me refiero. SENASA o algún organismo, algún tercer organismo de los cuales pedimos una intervención, la tiene que hacer el exportador, eso sí. Entonces, con ese requisito más la guía aérea, porque estos son todos embarques aéreos, más la proforma, se lo entrega todo al courier, y ahí el courier se encarga de hacer la destinación por el sistema informático Malvina, que es una exportación simple, se encarga de hacer la factura definitiva por cuenta y orden del exportador. La Secretaría de Comercio controla que tanto la proforma, y que la proforma coincida con esa factura que hizo el prestador, y después se autoriza la exportación. No tiene mucho más que eso, y bueno, y como no tenemos intervención los despachantes, no les puedo dar desde la parte práctica, porque nunca he conocido gente que lo ha hecho, pero nosotros no intervenimos.
Si tiene alguna pregunta con respecto a todo lo que hemos expuesto, estamos abiertos. Les agradezco mucho. A ver. Muy bien. Estamos recibiendo preguntas, algunas acá las tenemos. ¿Se escucha bien? Perfecto. Lo que les voy a pedir a todos los participantes, que por favor respondan la encuesta. Yo les pasé un link recién, donde hay una encuesta, digamos, para nosotros nos sirve porque es fundamental conocer también las expectativas y las inquietudes que puedan llegar a tener de quien participa. Vamos un poco a lo que son las preguntas. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se acredita solvencia económica? Mediante la página de AFIP, preguntan. ¿Quién estuvo trabajando con solvencia económica? Acá, yo, Miriam. Sí. Bueno, la solvencia económica se acredita, hay dos formas, uno a través de presentando una declaración jurada de IVA, ganancia y bienes personales, y la otra más accesible y rápida es a través de una póliza de caución. La solvencia a solventar es de 300.000 pesos, ¿sí? Así que, nada, si trabajan o conocen algún asesor de seguros, lo va a poder asesorar. Se acredita en el momento la póliza, y la declaración jurada no me tocó hacerla con ningún cliente, así que no sabría decirles cómo se vincula esa declaración. No sé si alguno de los chicos, Moni, Martín, Hernán, tiene alguna experiencia con eso, pero generalmente todos los clientes optan por la opción de la póliza de caución, ¿sí? Sí, yo te puedo hacer algo. Sí, Mónica, decime. No, iba a confirmar, todos los que yo he hecho siempre han sido con póliza de caución dentro de empresas de seguros, es lo más utilizado. Sí, tal cual. La póliza de caución es una de las herramientas que se utilizan mucho dentro de lo que es el comercio internacional. La única, digamos, no sé si decirle complicación, o problemática, simplemente para poder conseguir o acceder a una póliza de caución, se necesita brindar mucha información. Y a veces, quien está reclamando o está pidiendo una póliza de caución, no está dispuesto a entregar tanta información a una compañía de seguros. La realidad es que las compañías de seguros necesitan imperiosamente contar con esa información para poder darle respuesta a una solvencia económica. Si no nos olvidemos, como vos dijiste, Bruno, las compañías aseguradoras, digamos que hacen de respaldo económico de su asegurado, por un tema puntual. En este caso, por actividades aduaneras. Si dentro de esas actividades aduaneras pueda llegar a tener alguna dificultad el asegurado, la compañía aseguradora debería responder. Por lo tanto, quiere saber, ¿sí?, cuál es la solvencia que vos podés llegar a tener como asegurado. A eso me refiero, ¿sí? Tengamos en cuenta también que el seguro aplica exclusivamente sobre la parte económica, ¿ok? Perdón que, ¿no? Pero bueno. No, está bien, está perfecto. Sí, está muy bien. Siempre tengo que poner un bocadillo ahí de la parte de seguridad. Está perfecto. Está muy bien. Otra pregunta. ¿Se puede pagar el excedente en caso de superar los kilos exportados en mi primera operación? No, es acotado en la cantidad de kilos que nosotros podemos exportar. Son hasta 300 kilos por embarque. El resto lo puedo mandar en otro embarque. Si no excedo el cupo, tengo hasta $600.000 anuales. O sea que puedo hacer tantos embarques como sean necesarios durante el año. Exporto 300 en este momento, hasta $15.000, por supuesto. Bueno, si los $15.000 amparan menos cantidad. Pero voy exportando de acuerdo a ese límite. Es hasta 300 kilos. Y después haré otra exportación. No tengo límites y subo hasta los $600.000. La exportación, bueno, en un año
puedo hacer todas esas imágenes, no tengo ningún inconveniente, pero sí tengo el límite establecido por resolución, ¿sí? 44 y 48 de 18. Muy bien. Gracias, Mónica. Una pregunta para Bruno. A ver, Una pregunta para Bruno. ¿Cuánto debería pagarle a un despachante por sus honorarios? Bastante, digamos, contra tibia y peronea ahí, ¿no? No tenés audio. No, no, sí, sí, es un directo, directo. Mirá, es muy relativo, es muy relativo. Hay varios presupuestos, así que no sé si corresponde decirlo, ¿no? Pero básicamente hoy por hoy, dependiendo, el despachante cobra dependiendo del valor de la mercadería a exportar, el valor FOB en este caso, ¿no? Cada uno va a determinar ¿cómo es? El mínimo o el máximo. Generalmente se habla de, en mi caso, digo, $30.000, si es un producto a exportar $30.000, mayor se cobra un porcentaje del 0,8, 0,9, 0,5, va a depender de un montón de criterios a tener en cuenta de cada uno, ¿sí? En porcentaje, 0,8, 0,9, el 1%. Generalmente se manejan esos números. Y si hablamos de una mercadería que vale menos de $30.000, generalmente se cobra un mínimo honorario que ronda entre los $250 a $300 de honorario, ¿sí? Más gastos operativos y otros gastos que pueden ser o no incluidos por el profesional, ¿no? Pero en honorarios estamos hablando de esos números. Los gastos operativos generalmente se manejan en $150 más o menos. Está sin audio, Miriam, está sin audio. está sin audio. Ahora sí. Una pregunta para Hernán. ¿Qué tendría que tener en cuenta para hacer mi primera exportación? Bueno, primero la decisión de querer hacerlo. Esa es la primer cosa a tener en cuenta. Que no nos frene el miedo de lo desconocido, ¿eh? No estoy hablando acá de cuestiones netamente comerciales, ¿sí? Sino como emprendedor, hablando como emprendedor. Lo primero es tomar la decisión de no tenerle miedo al contacto con el exterior y no tener miedo al contacto a la negociación con el extranjero. ¿Sí? Sea Brasil, sea Uruguay, sea Chile. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Y después, básicamente, no imaginarse que es un negocio mágico. El tema de la exportación se tiene que pensar a mediano y largo plazo, ¿sí? Si es que se quiere tener éxito. No hay negocios mágicos. Y por otro lado, para tener en cuenta bien, ¿sí? Ahora hablando de la parte comercial, cuáles son los costos fijos, cuáles son los costos variables, cuál es el margen de ganancia que quiero obtener de mi producto y cuál es la competencia en el mercado de destino. Si no evalúo bien esas cosas, más allá de la clasificación arancelaria, más allá de la valoración en la exportación, de los trámites, hay que tener en cuenta bien eso. ¿Cuánto va a costar mi producto en el mercado de destino y la competencia que tengo? Eso después se logra con, no sé, estado constantemente, como decíamos, todos resultados, con estudios de mercado. Ya es más complejo, podemos estar hablando, pero lo primero es tomar la decisión y evaluar a grandes rasgos cuánto sale mi mercadería, cuál es el mercado de destino, si hay competencia y cuánto nos va a costar ponerla en ese mercado de destino. Es cortito, parece muy fácil, ¿sí? Pero hay un montón de variables en el medio. Pero la principal es tomar la decisión. Tal cual. No sé si está respondido. Tal cual. Gracias, Hernán. Una pregunta para Martín. ¿Quién me puede ayudar a clasificar arancelariamente un producto?
Bueno, en principio generalmente se delega en lo que vendría a ser la labor del despachante de aduana, clasificar una mercadería. ¿Sí? Generalmente dentro de los honorarios que recién hacía mención Bruno, entraría lo que vendría a ser la clasificación del producto que se pretende exportar. En el caso de ser algo muy específico, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que si bien el despachante de aduana, para ser despachante de aduana, tuvo que haber rendido todo lo necesario para saber de clasificación, muchas veces tenemos que tener en cuenta que mercadería es todo objeto susceptible de ser importado o exportado. Lo que significa que cualquier cosa que podamos sacarla o ingresarla del país va a tener una posición arancelaria. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta que el despachante de aduana tiene que tener un conocimiento de lo que es clasificación, las reglas que se tienen que tomar, pero como bien decía Hernán, necesita de toda la información necesaria para poder cumplir con esas reglas. En los casos en que ni siquiera, porque a veces pasa, ¿no? Ni siquiera el exportador tiene esos datos, por una cuestión de que el criterio con el que se clasifica la mercadería está alejado de lo que el productor o quien comercializa al exterior sabe de la mercadería en sí, ¿sí? Muchas veces también se opta por la necesidad de sumar un especialista en clasificación arancelaria. ¿Sí? Hay personas, más allá de lo que es el labor del despachante de aduana, y después se definirá comercialmente si lo contrata el mismo despachante de aduana o es contratado directamente por el exportador, pero hay personas que se dedican exclusivamente a lo que vendría a ser las tareas de clasificación arancelaria. ¿Sí? Y muchas veces pueden llegar a tener resultados positivos en el sentido de que al ser personas especialistas en este tipo de trabajos, muchas veces tienen los contactos necesarios con la gente de los ramos que van a verificar y pueden consultar con los ramos de verificación qué criterios se están tomando. ¿Sí? Con respecto a la clasificación arancelaria, si bien Hernán decía correctamente que cada cosa va a tener su posición arancelaria, ¿sí? Hay que tener en cuenta que no existen tantas posiciones arancelarias como cosas. Entonces, muchas veces entran lo que vendrían a ser los criterios y la subjetividad de quien clasifique el producto. Y esos criterios, lamentablemente, los criterios que van a prevalecer van a ser los de las personas que tengan que realizar el control. Entonces, muchas veces es necesario consultar a la gente también de aduana a ver qué criterios se está tomando ante determinada mercadería para evitar un problema. Perfecto, gracias Martín. Una pregunta, creo que es para Mónica. Dice, ¿me conviene contratar para esa primera exportación a un despachante que me acompañe en todo el proceso, por más de que me permita hacerlo solo? No sé si se entiende, es para la primera exportación. O no, perdón, Sí, exporta simple. Para exporta simple, sí, cómo no. Bueno, siempre que se contrate a un despachante, el despachante va a hacer su trabajo y va a tener sus honorarios, por supuesto. Pero en este caso, justamente, este sistema está hecho para que el exportador va a estar asesorado, en todo caso, por el prestador de servicios postales, porque él es el que le va a cobrar los honorarios, porque él es el que va a hacer la clasificación de la mercadería y le va a brindar todo lo que necesite para que pueda hacer esa exportación. O sea, son responsables mutuamente en cuanto al trabajo que están haciendo. No es necesario que si tengo un amigo despachante, le puedo pedir, decirle, está bien clasificado esto, ¿cómo puedo hacer el trámite? Está bárbaro. Yo creo que si el despachante es amigo, le va a decir hacerlo por exporta simple, que te va a resultar más fácil, más que nada cuando son pequeños emprendedores o recién están empezando. Pero tiene todo lo que necesita con el prestador de servicios postales. Se te clasifica, le da los costos, averigua si tiene costos en destino, le va a brindar toda la información necesaria. Gracias, Mónica. Una pregunta que está en el chat, dice Alan, para Hernán, ¿algún consejo o tips para los que comenzamos con un pequeño emprendimiento? Por experiencia, que no hay que darse por vencido. Estamos en un país en el que las variables son loquísimas.
Y sí, un consejo como emprendedor que soy yo, imagínate el peor escenario. Creo que ese es el consejo. Si vos podés evaluar el desempeño de tu emprendimiento en el peor escenario y sobrevivir, después cuando vengan tiempos mejores vas a ver los resultados. Creo que ese es el consejo. Sale de lo académico de vuelta, ¿eh? Sale otra vez de lo académico. Si ustedes tienen un emprendimiento, aquel que tenga un emprendimiento, que le dé para adelante. Siempre imaginándose el peor escenario, porque es lo peor ¿qué es lo peor que puede pasar? Si pasa lo peor, lo teníamos contemplado, y si no es tan mala la situación, estábamos dentro de los márgenes aceptables para poder seguir trabajando. Muy bien, gracias, Hernán. Una pregunta para todos. ¿Realmente el Estado abona los reintegros a la exportación? ¿Podría no considerarlos a la hora de calcular el precio de exportación? ¿Quién quiere responder? Bruno, ¿querés responder? No te escuché muy bien. ¿Me la podés repetir? Sí, cómo no. ¿Realmente el Estado abona los reintegros a la exportación? ¿Podría no considerarlos a la hora de calcular el precio de exportación? ¿Contestás vos, Moni, Bruno? ¿querés contestar? No, es ¿Contestá, lo mismo. Moni? Bueno, los reintegros a la exportación están porque realmente se reintegran. Puede haber diferentes problemas quizás en documentación para que la aduana no me haga el reintegro. Pero si yo presento todos los papeles en regla, el reintegro se hace. Los distintos tiempos pueden demostrarnos las etapas o el tiempo que pueden tardar en hacernos ese reintegro, pero en definitiva lo hacen. Es lo mismo que lo que se pide por el IVA, porque imagínense que nosotros también estamos exportando, cuando hacemos un precio de exportación no podemos incluir el IVA que se paga acá porque es un impuesto nacional y no podemos incluirlo en el precio internacional porque no hay un último, no hay quien pague el IVA, entonces no se incluye. Eso también se pide a la AFIP que se haga un reintegro de IVA y también suele tardar mucho tiempo. Pero son, se tiene que recibir, yo lo pondría así en la fórmula del precio FOB, porque en definitiva es un ingreso que tarde o temprano lo vas a tener. Yo he tenido muchos exportadores que se han manejado exclusivamente con la ganancia, pensando que esa ganancia era lo que iban a recibir de reintegros o de devolución de IVA. Es algo que apuestan a un tiempo, pero saben que cuando reciben eso es todo ganancia porque ya contaron con todos los gastos antes. O sea que sí, yo lo contaría. No sé, Martín, vos que también tenés experiencia en esto, ¿qué pensás? Perdón, yo quería agregar algo con respecto a los reintegros. Sí, se cobran, el Estado paga los reintegros y va a depender también mucho del comportamiento del contribuyente, del exportador, que no tenga deudas impositivas, que esté prolijo a nivel, en ese aspecto también. Sí, o sea, sumando a lo que dice Mónica y Bruno, el reintegro se cobra, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta es el momento en el que se puede llegar a percibir ese reintegro, y siguiendo también la lógica que dijo Hernán de prever el peor escenario, ¿sí? Si el margen de ganancia o el precio al que vos vas a colocar el producto en el mercado de destino te permitiría no tener en cuenta el cobro de ese reintegro, estarías cubierto ante el peor escenario que pueda llegar a darte. Hay que tener en cuenta que los reintegros, a diferencia de lo que vendrían a ser los derechos, y es algo lógico, los derechos se pagan o al momento de hacer el permiso de exportación o a los 15 días o ingreso de divisas, los reintegros se van a percibir en un tiempo posterior y teniendo en cuenta de que la mercadería o que la destinación de exportación no tenga ningún tipo de bloqueo. Ese bloqueo, como bien decía Bruno, puede llegar a venir por el lado de alguna deuda impositiva o de seguridad social, como también puede llegar a venir por algún documento no presentado en forma. Son varios los bloqueos que puede llegar a tener una operación de exportación para lo que sería el cobro del reintegro. Entonces, lo que se recomienda es
que una vez que se realice la exportación, o sea, que se cumpla la exportación, no se dé por finalizada la operación hasta que se perciba ese reintegro. Por una cuestión de que muchas veces los exportadores se quedan, o los despachantes de aduana muchas veces también lo hacemos, ¿no? Nos quedamos con que la mercadería salió, pero el trámite recién lo vamos a terminar cuando se perciba ese reintegro. ¿Qué significa esto? Que hay que estar atentos a los bloqueos que puede llegar a tener la destinación luego para el cobro de los reintegros, luego de que la mercadería se exporte físicamente, para, ante estos bloqueos, ir levantándolos e ir cumpliendo con los criterios que aduana necesita para que se levante el bloqueo. Una vez que se levantaron todos los bloqueos, ¿sí? Porque hay dos momentos en lo que vendría a ser el reintegro. Uno es que el papel quede en condiciones, ¿sí? Es que el trámite pase a reintegro a cobrar o reintegro a autorizar. Antes de ese momento hay que estar muy pendiente de lo que vendrían a ser los diferentes bloqueos que pueden llegar a existir para poder levantarlos. Una vez que pasa ese estado, ¿sí? Ahí sí entramos en la situación esta que comentaban Bruno y Mónica, de que tarde o temprano vamos a recibir ese dinero, ¿sí? Pero no podemos establecer el momento en que lo vamos a recibir. Entonces, al momento del cálculo de un precio, hay que tener en cuenta, viéndolo también desde el punto de vista comercial, que ese dinero, si hacemos las cosas bien, se va a percibir, no tenemos certeza de cuándo, entonces es un poco riesgoso pensar que el reintegro va a terminar o seguramente va a percibirse. Teniendo en cuenta también que los reintegros tienen una validez, ¿sí? Una vez que se pasa 5 años desde que se cumplió el permiso de embarque, si no se percibieron esos reintegros, ya no los vamos a percibir. Y perdón, un agregado más. En caso de que el exportador tenga deudas impositivas, el reintegro también se puede utilizar para cubrir esas deudas. Si bien no lo cobras el beneficio completo, pero no podés hacer de ese beneficio, pero sí podés cubrir deudas que tengas con el fisco, digamos, ¿no? Genial, genial. Tenemos una pregunta, gracias Ana María, gracias a todos los que están escribiendo por el chat. Hay una pregunta en el chat que en realidad creo que ya fue respondida, ¿cómo conseguir clientes la primera vez que exportamos? Bueno, primero tenés que conseguir el cliente y después poder exportar. Perdón que me tomo la libertad de responder. La otra pregunta es de Chirico Hernández, que dice que no es una pregunta para esta charla, pero tiene algún contacto para preguntar sobre un trámite que quedó truncado por la cuarentena. O sea, ¿a quién se le puede preguntar? Inicié el trámite en RECAR, dice en Registro de Exportadores de Carbón Vegetal. No sé si alguien sabe cómo está funcionando estos organismos. No, por mi parte no manejo el producto. No, lamento no poder colaborar. Ok. Y también nos dice que tiene un cliente en Brasil que quiere que le envíe maíz. Sé el costo de la mercadería, pero no sé cómo sumarle los impuestos y demás costos para obtener el FOB. En realidad, bueno, nada, tiene que ver con parte de lo que acá se fue planteando, pero en realidad, bueno, no sé si ustedes lo quieren explicar mejor. Es lo que vemos en cada clase, ¿no es cierto? Sí, es algo muy específico, exclusivamente de esa exportación. Hay que hacer un análisis y ver exactamente cuáles son cómo podemos ayudar en ese caso. No creo que sea para la charla, pero para dar una respuesta trivial tendríamos que ver específicamente cómo se presenta, tener todas las variables para poder dar una conclusión. No sé si Martín se ocurre algo más. No, bueno, en lo que vendría a ser Internet podés encontrar lo que sería la fórmula del cálculo del precio FOB, ¿sí? Que te puede llegar a servir si haces un análisis minucioso de todos los costos que tenés hasta ese punto. Para eso no solamente vas a necesitar la fórmula, sino también
conocer de la operativa, ¿sí? Tener en cuenta y no dejar afuera ninguno de los costos relacionados con la operación que querés hacer. Porque dejar afuera uno de esos costos puede llegar a significar que termines perdiendo dinero, y calcular de más el precio al que vos querés vender también te puede dejar fuera de mercado dentro de lo que sería el destino. Entonces, no es el tema que hemos tratado en esta charla en particular, que nos centramos más en lo que vendrían a ser los trámites aduaneros o la relación con aduana, sino que está más orientado o relacionado con lo que vendría a ser la gestión comercial. Yo creo que la charla que hemos tenido hoy te puede llegar a servir para tener en cuenta o dimensionar los costos relacionados con la operativa aduanera, que seguramente vas a tener que tener en cuenta al momento de establecer el precio de exportación. Por otro lado, con respecto, bueno, a la pregunta que hizo Chirico con respecto al registro de exportadores de carbón vegetal, al igual que Bruno, yo no manejo este tipo de mercadería para lo que es la exportación, pero en esta época de cuarentena nos ha pasado que se ha dado un movimiento que se venía dando en forma natural, ¿sí? En lo que vendrían a ser las exportaciones, que era la digitalización o la sistematización de los diferentes trámites, ¿sí? Entiendo que este tipo de trámite lo tuviste que haber cargado dentro de lo que sería una plataforma, ¿sí? O sea, la página de AFIP, o sea, trámites a distancia, ¿sí? Y lamentablemente hoy en día no existen contactos físicos o personales para poder preguntar físicamente o personalmente cuál es el estado del trámite, ¿no? O sea, nos encontramos en una situación en donde, por lo menos yo subjetivamente creo que va a servir mucho al futuro de las operaciones de comercio exterior este avance hacia la sistematización y a la digitalización, porque evita lo que sería el trato directo entre las personas, donde muchas veces en lo que es comercio internacional es donde se producen las cosas que generalmente se quieren evitar, ¿sí? Pero lo que puede llegar a traer como consecuencia es este tipo de cosas, ¿no? O sea, que los trámites no salen y dependemos de la respuesta de un sistema hasta que esto se dé, ¿sí? Pero seguramente más allá de lo que es la presentación del trámite, tiene que haber en la plataforma alguna opción para consultar el estado del trámite y para hacer algún reclamo a lo que sería el organismo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Martín, muy completo. Igual a Hernán ya le está pasando informaciones acá por el chat, así que muy bien, muchas gracias. Gracias a todos los alumnos que están poniendo sus comentarios y sus agradecimientos. La verdad que es muy gratificante porque aparte tenemos a los profes acá presentes, así que no, muy, muy lindo. Una pregunta más. Está lleno de preguntas, perdón, pero está lleno de preguntas. Una pregunta más para Mónica. ¿Hay reintegro para el exportador al efectuar una exporta simple? Y en ese caso, ¿cómo se obtiene dicho de reintegro? Muy bien, sí. Si la mercadería tiene un porcentaje de reintegro por el exporta simple, también puede recibir el reintegro. Siempre y cuando sea mercadería nacional, ¿no? Si estoy haciendo una exportación de mercadería que fue previamente importada. Puedo pedir el reintegro, ese reintegro lo va a recibir el prestador de servicios sociales, el prestador de servicios postales, porque fue él el que hizo la factura, ¿sí? Va a ser el que va a presentar toda la documentación, lo va a recibir él, y después de recibido, tiene 10 días para ponerlo, para hacer la transferencia a su CLU, a la CLU del exportador. O sea que sí, que no hay ningún inconveniente. La respuesta es esa, y lo recibe el prestador y después lo transfiere al exportador. ¿Bien? Perfecto. Y una última pregunta, porque tengo muchísimas más, pero no vamos a terminar nunca si no, así. Una pregunta general, no está identificado para quién es, sino que pueden responder todos. ¿El Estado me ayuda de alguna manera para concretar ventas en el exterior? Sí, adelante. Bueno, ahí en
En el chat pasé los links, ¿sí? Que una vez Buy Argentina, ¿sí? De comprar Argentina, que es bastante interesante, y después esto que se está poniendo en práctica, que tiene que ver con la ventana única de comercio exterior, ¿sí? Pero que es la central de información, ¿sí? Cibuse.gov.ar. Esos son links gubernamentales que de alguna forma ponen listado de posibles clientes, de posibles mercados, de ciertos productos para exportar, ¿sí? Si entran ahí van a ver, sobre todo en Buy Argentina, dice soy comprador internacional o soy exportador argentino, y tienen que ingresar ahí con los datos para ver si pueden lograr algo. Eso desde el punto de vista del Estado, ¿sí? Desde el punto de vista estatal. Y si no, hay lamentablemente privados que nos pueden ayudar. Hay fundaciones mixtas, como es la Fundación Exportar. En algún momento la universidad tuvo contacto con la Fundación Exportar. Y después ferias, ir a las ferias, ¿sí? Pero desde el punto de vista gubernamental, esas dos páginas son un buen inicio, sobre todo para los que recién están empezando. Espero dar Muy bien. Bueno, bárbaro, muy lindas todos los comentarios que hacen. Si pueden los profes, vayan leyendo los comentarios porque hay muchos agradecimientos para ustedes. Esto es muy, muy gratificante. Muchas gracias, chicos. Esta devolución que hacen es muy linda. Gracias. Bueno, yo te diría de ir cerrando acá para no extender más la charla. Me parece que estamos más que con tiempos. Tenemos muchas, por supuesto, más preguntas, pero bueno, para no extenderlos más, no demorarlos más, muchas gracias Bruno, muchas gracias Hernán, Martín, Mónica, muchas gracias por estar, porque siempre nos están dando cosas nuevas y aprendiendo y apoyando a todo lo que es la educación y a la UPE, a la Universidad Provincial de Ezeiza. Muchas gracias y nos veremos en próximas charlas. Gracias a todos por participar.